Panamá vive actualmente una crisis económica, política y social que ha llevado a diferentes sectores a ir a las calles, a tener diversas protestas por un tiempo prolongado. Estos sectores también se han visto afectados justamente por estas acciones. Uno de esos sectores es el agrícola, que también se encuentra en la mesa de debate con el gobierno nacional, en esa mesa de diálogo, para poder llegar a acuerdos y entendimientos claros en materia de mejoras de la calidad de vida del panameño y también específicamente para este sector que tanto lo necesita. Y por eso tenemos con nosotros en este programa al decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el profesor Eldis Barnes Molinar. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, señor. Un placer estar aquí esta mañana. Es importante que desde la academia, desde ese pensamiento crítico y analítico que de por sí tiene la Universidad de Panamá, se den enfoques que puedan ayudar a la solución de estos problemas, ¿no? Hay muchas razones por las cuales se ha iniciado con estas protestas, pero las variables son distintas y nos gustaría pues saber de repente cuáles son esas causas y esas razones que ha llevado a esa implosión social en Panamá y cómo el sector agrícola ha estado involucrado en esto. Porque nosotros tenemos un compromiso muy claro con el desarrollo del sector agropecuario y por consiguiente, desde mi perspectiva, siempre va a haber que defender de alguna manera el sector agropecuario. Ahora, si pregunta en torno a las razones por las cuales se llega a este punto, yo debo decir también que seguramente no es responsabilidad única de este gobierno. Esta es una acumulación seguramente de los últimos 30 años. En el caso del sector, desde el año 2004 nosotros empezamos a perder capacidad de autoconsumo en un rubro tan importante como el arroz, por ejemplo. ¿A qué se debió eso? Bueno, se descuidó el campo, se prefirió comprar arroz en el extranjero, se prefirió seguramente subsidiar a los productores del extranjero. En esas circunstancias se fueron acumulando causas sociales, causas económicas, causas políticas, pero yo creo que la más fundamental es que muchos sectores fueron olvidados, entre ellos el sector agropecuario. En esas circunstancias eso es como una olla de presión, donde las cosas se van cocinando a fuego lento. Y mucha gente puede responsabilizar directamente a este gobierno, pero este gobierno en alguna medida ha sido víctima también de esa acumulación, aparte del problema del COVID-19, además de la guerra de Ucrania con Rusia. En esa circunstancia llegamos a un punto en que los sectores sociales dijeron hasta aquí llegamos y basta. Y se alinearon los planetas, como quien dice, y de repente usted vio coincidiendo sectores que venían protestando, pero de una manera individualizada y parcializada, y en función de su propia área de interés, resulta que se alinearon, se acumularon las cosas y todos los sectores prácticamente salieron en forma simultánea a protestar. De modo que eso es lo que yo podía responder, que las causas no son ni nuevas ni son únicas, claro, sino que son producto de una acumulación de más de 30 años. Después de la invasión aquí se puso mucha presión sobre los sectores populares, sobre los profesionales, sobre las actividades económicas, y hubo mayor concentración de riqueza igualmente, de modo que esa es una de las causales que yo encuentro fundamental para esta crisis. Bueno, con respecto a esta situación, definitivamente en Panamá hemos visto esa coincidencia que usted menciona y la coincidencia de entender como los cierres de calles una forma de protesta que es la que va a llevar a la presión al gobierno nacional para que pueda doblar su brazo y entonces poder llegar juntos a coincidencias. Y esta ha venido a ser como la más criticada, ¿no? Justamente porque los cierres de calles provocan afectaciones, incluso a los mismos sectores que están enfrentándose o tratando de pedir estas exigencias. Entonces, ¿usted cómo ve que estas protestas han afectado justamente al sector agrícola? Bueno, lo primero que hay que decir es que los cierres de calle es una formación cultural nuestra también. Aquí, de alguna manera, los gobiernos le han enseñado a los sectores sociales que la única forma de protestar es cerrando las calles. O sea, la única forma que los gobiernos atienden los reclamos de los sectores sociales es cerrando las calles. Evidentemente hay muchísimas formas de protesta. O sea, seguramente la inventiva humana puede desarrollar cualquier cantidad de métodos de protesta. Pero aparentemente en ese sentido, en alguna manera, los panameños hemos quedado cortos y los reclamos todos se circunscriben al cierre de calle. Ahora, yo le comentaba a alguna gente, yo no voy a cuestionar los legítimos derechos de las organizaciones sociales de estar en las calles y protestar. Lo que a nosotros nos llama la atención
es que esa protesta no apunte directamente a los que se consideran los responsables de esta situación. Y resulta que cuando cierran la calle, está perjudicando exactamente a la gente que tú dices proteger. En el caso particular del sector nuestro, los más perjudicados y los que han pagado una cuota altísima en esta crisis y en estos cierres han sido el sector agropecuario, sector que perdió productos, que tuvo que botar la leche en la propia carretera, que seguramente los productos perecederos, aquellos que duran poco, se dañaron por miles en la carretera y se le impidió incluso al pueblo panameño recibir alimentación. Entonces, evidentemente, el cierre que por un lado benefició en virtud de que se sentó el gobierno a negociar, por otro lado perjudicó, pero no al gobierno, sino casualmente a muchos sectores sociales que necesitaban de esas vías libres para colocar su producto en las manos de los consumidores. Aquí los dos extremos de la cadena fueron perjudicados, porque yo creo que una de las cosas que seguramente los sectores sociales no buscaban, pero que fue consecuencia de ese cierre, fue la disparada de los precios. Los precios se dispararon en los productos de primera necesidad y todavía ahora, después que se solucionó, entre comillas, el problema, los precios están buscando todavía el reacomodo. Todavía hay unos productos que han quedado con precios relativamente altos, o sea que subieron durante la crisis y no han vuelto a su nivel después de la crisis, con todo y que se controla el precio del combustible y que seguramente va a haber algún avance en materia de consumo energético, por ejemplo. Pero los sectores populares, cuidando los intereses nacionales y del propio país, de alguna manera se afectaron a sectores puntuales de pequeños y medianos productores. Porque hay que recordar algo, y eso yo quiero que el común del panameño lo sepa, el común del panameño lo sepa, en el sentido de que los pequeños productores son la mayoría de este país. No es cierto que los que ponen la cantidad de productos en Merca Panamá o los que traen la cantidad de productos a las unidades industrializadoras sean grandes productores. La mayoría son pequeños productores. En el arroz son productores de 1, 2, 5, 10 hectáreas. En la leche son pequeños productores pecuarios que venden 2, 3 garrafones de leche diario. En el tomate son los pequeños productores de tierras altas, que organizados de alguna manera en alguna cooperativa logran poner esos productos perecibles, que son los vegetales, en el mercado. Entonces, al final de cuentas, uno no puede cuestionar el reclamo social de los compañeros de las organizaciones sociales. Eso sería realmente inadmisible. Lo que sí nosotros queremos es pedirle que cuando se haga esto, se coordine para que se afecte mucho menos la gente que usted está defendiendo, porque al final, teóricamente, se está defendiendo a los productores para que los comercializadores no se lleven la melena del león y a ellos les den la cabeza del ratón. Pero al final de cuentas pagan las consecuencias. Todavía no nos hemos podido recuperar de las pérdidas que hubo en el sector. Eso no va a ocurrir, quién sabe hasta cuándo. Las pérdidas fueron millonarias y esa recuperación no se va a dar en corto plazo. Entonces eso es importante que las organizaciones sociales lo sepan. Sí se le pone presión al gobierno, pero se perjudica a gente que uno quiere defender, en este caso a los productores nacionales. Sin embargo, es lamentable esta cultura que usted bien menciona, ¿no? Que la única manera de poder que tenemos, digamos, para que el gobierno escuche es a través de una presión tan poco adecuada o tan correcta, digamos, para poder llegar a un entendimiento. Pero es lo que han tenido que hacer los sectores para poder llegar a esa mesa de diálogo que actualmente está. Sin embargo, también usted menciona esta parte de la afectación en los precios de la canasta básica, porque en la exigencia de la mejora del precio del combustible se afectaron los precios de nuestra canasta básica, que viene a ser uno de los temas prioritarios también dentro de esa mesa de diálogo, que hablan de diferentes temas. Está el tema de un alto a la corrupción, la justicia social, una mejor distribución de la riqueza, dinero para la educación, pero tenemos esto de la canasta básica como algo, como un eje central, ¿no?, dentro del diálogo. ¿Por qué será que este tema es tan importante? Bueno, evidentemente porque todos nos alimentamos 3 veces al día, esa es la primera cosa. Es uno de los grandes valores del sector agropecuario, es que aporta a la alimentación exigida por la sociedad día a día. Es decir, los productores nuestros no trabajan solo para alimentarse ellos, sino para alimentar al resto del país. Entonces, en esa circunstancia, nosotros tenemos que decir que el sector productivo, el sector agrícola propiamente tal, el sector agropecuario, es un sector clave para el desarrollo nacional. Y nosotros sentimos que no se le ha atendido adecuadamente en los últimos 30 años. Debo reconocer, sin embargo, que este gobierno ha hecho un esfuerzo. Yo no estoy aquí para hablar únicamente de los problemas que se generan desde una perspectiva
mía, como yo lo valoro desde la perspectiva de un docente universitario, sino también para reconocer algunas cosas. Yo creo que se está trabajando en un plan de desarrollo del sector agropecuario, que entiendo que se va a presentar pronto. Creo que se ha hecho un esfuerzo por recuperar la producción de varios rubros, en el caso del arroz, por ejemplo, el caso de la venta de la carne en mercados internacionales. Pero es verdad que los costos de producción se han disparado a partir de la guerra de Ucrania con Rusia, porque nosotros somos altamente dependientes de los fertilizantes y los agroquímicos. Tal vez aquí también haga falta que se haga un esfuerzo desde el poder, desde la estructura del gobierno, para llevar más tecnología a los pequeños productores. Ahora, como tú no puedes llevar tecnología a los pequeños productores en forma individualizada, porque ellos tampoco la pueden pagar, hay que organizar a la gente para que sea un conglomerado, una cooperativa, una junta agraria, llámele como usted quiera, pero para que la tecnología llegue a los pequeños productores y a los medianos, tiene que ser organizadamente, y en ese esfuerzo tiene que apuntarse, primero es el gobierno, que tiene que trabajar para que la tecnología llegue a los productores. Un productor individual de 2, 3 garrafones de leche, de 3, 4, 5 hectáreas de tomate o de arroz inclusive, no puede pagar la tecnología moderna de producción, ¿no? Los elementos que sirven ahora para incrementar la producción. Pero si se unen 200, 300, 400 productores en una cooperativa, en una organización, seguramente ahí sí pueden facilitarse la obtención de tecnología. Para llevar más tecnología, teóricamente la tecnología debe incrementar los niveles de producción, y que es lo que nosotros llamamos productividad, incrementa la producción por unidad de superficie, y luego los precios podrían bajar para el consumidor. Pero evidentemente, así como estamos ahora mismo, necesitamos que se le apoye más al sector productivo. El sector productivo es clave para el desarrollo del país. Bueno, lo vimos en la pandemia. Aquí, a pesar de todo, la gente siguió comiendo porque los productores nacionales estaban trabajando. O sea, así como estaban los médicos en la sala de los hospitales y las enfermeras, así estaban los productores y los profesionales del sector agropecuario trabajando en campo. Y aquí nadie dejó de comer por falta de comida, por falta de posibilidades de obtener los alimentos. Aquí no hubo crisis alimentaria porque los productos estuvieron a la orden del día, los productos que consume el panameño. Entonces yo creo que es importante que se reconozca eso en el sector, que es un sector importantísimo. Nosotros no vamos a tener desarrollo aquí si no hay desarrollo en el sector agropecuario. Digan lo que quieran. Aquí no va a haber desarrollo ni por el canal, ni por la banca, ni por la zona libre, si no hay desarrollo del sector agropecuario. Genera más empleo, produce alimentos, garantiza la paz social, permite que la gente que está en el campo se quede en el campo y no venga a incrementar las áreas marginales de la ciudad buscando trabajo, pero claro, tiene que haber desarrollo tecnológico, tiene que haber mejores salarios. Un trabajador del campo, por ejemplo, se viene a la ciudad en busca de un trabajo en la construcción. En la construcción pagan 3 y hasta 4 veces mejor a un trabajador sin mayor formación académica que lo que le pagan a un trabajador de campo en la agricultura. Todavía nosotros estamos pagándole $20 por jornada a un trabajador de campo. Eso realmente no es un salario digno. Pero en las circunstancias actuales, mientras no haya mejoras en las condiciones de producción, eso se va a ir viendo. Entonces nosotros le queremos exhortar al gobierno, y con la expectativa de que a partir de la presentación de la propuesta de ley de desarrollo del sector agropecuario, nosotros veamos más tecnología y más recursos para la agricultura en este país. Y eso que menciona es un punto muy interesante, porque vemos países, por ejemplo en España, hay sitios donde existe este concepto de la España vacía, pueblos donde hay 2, 3, 4 habitantes, ¿no? Y nuestro sector del interior ha visto esta necesidad de migrar a las ciudades y quedarse en las ciudades, y hay sitios en los que no hay muchos jóvenes, o sea, la gente termina migrando a la ciudad, como usted lo menciona, justamente por toda esta necesidad de poder obtener los recursos. Te doy una cifra, Kenia, te doy una cifra que es patética. Por ejemplo, si tú analizas los responsables de la producción agrícola en Panamá, desde Punta Urica hasta Cabo Tiburón, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los productores son gente arriba de los 45 o 50 años. Para el año 2014, 2015, por ejemplo, si mal no recuerdo, pero sí recuerdo la estadística, se determinó que solo el 2.5% de los productores nacionales tenían menos de 24 años. Es decir, nosotros tenemos un sector agropecuario envejeciendo en términos de productores, y los jóvenes no están para la agricultura.
Pero evidentemente los jóvenes no están para la agricultura porque los jóvenes no se ven trabajando la agricultura como lo hicieron sus padres. Con tanta tecnología que hay, yo estoy seguro que si la tecnología hubiera llegado al campo, más gente se queda. O sea, ahora hay drones, ahora hay agricultura en ambiente controlado, ahora hay generación de energía mediante fotovoltaicas, mediante eólica. Es decir, la tecnología en otros países está respaldando el desarrollo agrícola. Aquí en Panamá todavía no ha llegado a ese punto. Entonces los jóvenes no se ven haciendo agricultura como hicieron sus padres, de sol a sol y con machete y con tecnología tradicional. Entonces, mientras nosotros no estimulemos esos cambios tecnológicos son fundamentales, no esperemos que los jóvenes se queden en el campo. Y si los jóvenes no se quedan en el campo, como usted dice, el campo va a ir envejeciendo, la gente migrando, y vamos a llegar a un punto en que efectivamente va a haber pueblos que se van a quedar vacíos. Y si un pueblo se queda vacío, implica de alguna manera que ahí no va a haber producción alimentaria, que también va a redundar, o se va a reflejar, mejor dicho, en la sociedad capitalina de casi todas las cabeceras de provincia y sobre todo en la capital Panamá. Entonces acá se incrementa la población viniendo del interior. Se reduce la producción porque no hay quien haga la producción en el campo. Claro. Entonces, evidentemente, son dos elementos explosivos. Por un lado, se reduce la producción, se incrementa el consumo o la posibilidad o las ganas de consumir en la ciudad, pero no hay que consumir. Se incrementan los precios, porque así funciona esto de la economía. Y al final es explosión social porque la gente de los sectores populares no va a tener capacidad de adquirir los alimentos a los precios que están. Entonces, evidentemente, todos los panameños tienen que hacer un esfuerzo por entender lo que está pasando y hacer un aporte. Yo creo que es fundamental la presencia de los productores nacionales. Yo creo también que el disgusto de los productores es legítimo en el sentido de que ellos sienten, sobre todo los productores agrícolas, quiero decir, que ellos sienten que se está discutiendo sobre regular precios a algunos productos que ellos los generan, los producen, y nadie les está preguntando, y nadie les está diciendo cómo va a hacer eso, nadie se lo ha explicado. Pero por otra lado está el hecho de que el consumidor todavía no ha implementado esos convenios, todavía el sector comercial del país no ha puesto a disposición de los panameños esos 72 productos que supuestamente van a tener un precio controlado. Entonces, por eso es que los acuerdos, entonces los sectores sociales sentados a la mesa dicen los acuerdos no se están cumpliendo, porque la gente sale a buscar la tuna que se prometió y no encuentra, y la gente sale a buscar los coditos que se prometieron y no encuentra. Entonces la gente dice, ¿dónde está el acuerdo? ¿Quién lo está incumpliendo? Pero por un lado está el hecho de que los que pueden poner esos productos a disposición del panameño no están en la mesa, no avalan lo que se está negociando allá y probablemente están en una actitud de que, bueno, yo no tengo nada que ver con eso y yo no tengo por qué comprar y poner ese producto a disposición. Entonces dependemos de Lima. ¿Cuántos mercados tiene Lima en el país? ¿A qué velocidad lo va a poner? ¿Cuántos productos de esos 72 va a garantizar el Lima que lleguen al consumo del panameño? Es decir, hay muchas interrogantes que aún no se contestan y que seguramente los sectores sociales que negociaron y el pueblo panameño en términos generales está diciendo no vemos todavía los 72 productos de esos que se negociaron. Ese punto del congelamiento de precios, que viene a ser como una medida o una idea de diferentes sectores, ¿realmente es una medida adecuada? ¿Quiénes se ven afectados? Claro, un grupo claramente se va a ver beneficiado, pero ¿el sector agrícola se ve afectado con este congelamiento? ¿Es una medida correcta? Yo creo que sí se ve afectado, porque el sector agrícola pone a disposición del intermediarismo sus productos. Si al intermediario, que por lo menos en este país todavía nadie lo controla, tú le pones un precio de venta controlado y que eso de alguna manera reduce los márgenes de ganancia de él, él va a querer trasladárselo al productor. Todavía no se ha garantizado la forma en que el productor no sea perjudicado. Lo otro está en que si se incrementan los costos de producción y el productor tiene necesidad de incrementar los precios de su producto, si alguno de esos rubros está en la canasta básica esa que se va a congelar, ¿quién va a garantizarle un precio adicional al que venía vendiendo si se incrementan los costos de producción? ¿Ya? Porque no va a ser el comerciante gratuitamente no le va a incrementar el precio al productor solamente porque sabe que el productor tuvo un costo de producción mucho mayor del que venía teniendo, porque a él le están vendiendo también, está vendiendo pero a precio controlado. Entonces pareciera que no es la medida que nos va a sacar del problema este. La medida que nos puede sacar de este problema es mayor producción, mayor tecnología en el campo,
mayor generación y diversificación de rubros, mayor formación académica y profesional de los profesionales del sector agropecuario, herramientas de trabajo para ayudar al productor. Yo creo que eso es lo único que no puede sacar de esto. Estas medidas son realmente coyunturales y paliativas. Yo no creo que el control de precios, como se da aquí en Panamá, funcione. Y que deben estar por un tiempo determinado, sí, claro. determinado. Pero yo incluso creo que el control de precios, si no hay un verdadero control, porque el problema del control del precio implica que tú tienes que controlar no solo el precio como tal, tú tienes que controlar el proceso productivo, tú tienes que garantizar que esos rubros, esos productos lleguen a la mesa del panameño. ¿Y cómo lo garantiza? Si el Estado no garantiza, si el gobierno no garantiza eso, no van a llegar los productos y va a ser una medida realmente inútil. Porque yo tengo la impresión de que en la medida en que los sectores productivos, los sectores comerciales más bien, se sientan excluidos del diálogo, no van a hacer ningún esfuerzo por tener esos productos a los panameños. Y en ese sentido va a ser una especie de engaño. Es decir, negociaron 72 productos, pero los productos, quien tiene que ponerlos a disposición del panameño son los comerciantes, no los productores. Los productores venden sus productos a un determinado precio a una cadena de comercialización y son ellos los que deben llevar ese producto a la mesa del panameño. Pero si los señores deciden no llevarlo por las razones que sean, entonces no se está logrando el objetivo que se negoció en la mesa. Entonces hasta ahora, sinceramente, yo no puedo decir que el control de precios está funcionando, porque el gobierno no puede limitarse a controlar el precio en el extremo de vinculación entre el comerciante y el consumidor, sino que tiene que moverse a lo largo de la cadena para ver dónde queda entrabado el producto, cuáles son las limitaciones que tiene para llegar, por qué no ha llegado el producto después de casi 2 semanas que se negoció, por qué todavía los panameños no ven la eficiencia de esa medida. Entonces, eso es un problema serio que tiene el gobierno. Las protestas siempre están bien para aquellas personas que lo necesitan, pero también afectaron también a la economía de nosotros acá también, porque no entraba el producto y sabe que nosotros vivimos de esto, ¿verdad? Entonces, si no entraba el producto, no había género de entrada de dinero, y entonces eso afecta a uno, sí. Pero por otro lado, lo que estaba haciendo estaba bien para el país, ¿no? Así que yo creo que eso queda en una balanza. Allá y para acá casi igual, que hay que hacerlo. Tardaron mucho en llegar a un acuerdo, no se decidían rápido, ¿me entiendes? Y eso igual nos afectaba a nosotros también, porque a veces con lo del combustible, por lo menos a nosotros más nos afecta el combustible, pues lo que es el comercio. Porque no llegaban a un acuerdo, quitaban lo que habían quedado y seguía lo mismo. O sea, demoraron casi como 2 semanas para llegar a un acuerdo, ¿me entiendes? Y eso se pueden ver 2 semanas, pero en realidad a nosotros la ganancia de nosotros está en el día. Es necesario todas las que venga, porque si tú no protestas, tú no te tiras a la calle, el gobierno no te pone importancia. ¿Cómo pudimos lograr algo? Tirando a la calle. Y si el gobierno no sigue, nos seguiremos tirando a la calle. Como yo consumidora, yo apoyo toda esa vaina. Esto nomás es para paladear el tiempo, para paladear. No ganamos algo para la comida, para la familia y cosas así. Así como un sueldo, cosas así, no. No funciona. Y hemos estado así toda la vida, esperando que el gobierno nos dé algo para eso, un subsidio, algo. Pero no se ve humo blanco en ninguna parte. Pero también nos preguntamos, ¿dónde está realmente la falla? En Panamá se habla de un mercado libre, Panamá es un país de tránsito con muchas importaciones. ¿Será allí la política del gobierno con respecto a las importaciones? ¿Dónde está? Bueno, yo diría que hay un par de cosas que hay que aclarar allí. La cadena de comercialización de la producción panameña es muy débil. O sea, los productores no tienen mucha incidencia en la cadena de comercialización. Esa cadena de comercialización la controla gente totalmente, la mayoría de las veces ajena al sector agropecuario. Y terminan entonces estableciendo márgenes de lucros muy superiores a lo que obtiene el productor.
O sea, un individuo se pasa 3, 4, 5 meses, dependiendo del rubro, hasta un año inclusive, trabajando duro, y al final el que se lleva la melena del león es el comerciante y no el productor. Entonces ahí hay una distorsión seria. Y frente a esa distorsión, a veces la respuesta es que no dejan que el mercado libremente, la mano invisible de Adam Smith, coloca cada uno en su lugar. Eso en un mercado como este no es cierto, eso no es cierto. Aquí alguien tiene que decirle a los comerciantes, usted puede ganar, estamos en un país libre. Lo que usted no puede es, por un lado, explotar al productor y abusar también del consumidor. Porque eso es al final lo que se hace. A veces los consumidores se quejan del precio de los productos, como efectivamente pasó en estos días. Lechuga a 2.50 a la libra. Bueno, pregúntese a cuánto le pagaron esa lechuga al productor. Y usted se va a dar cuenta que el incremento fue de más del 1000%. Entonces, alguien tiene que decir algo y tiene que haber autocrítica por parte del empresariado nacional. Porque no puede ser que esas cosas se dejen al libre mercado. Porque ahí tú sacas a un montón de panameños que no están en capacidad de consumir esos productos que son alimenticios y termina la gente comiendo chatarra. ¿Ves? Y eso también afecta al desarrollo nacional, porque termina gente enferma por cualquier cosa, por estar comiendo alimentos de pésima calidad, porque no puede comprar alimentos de buena calidad, que son los que se le incrementan los precios. Entonces, a veces cuando uno hace estas cosas, siempre está el mote de comunista o socialista, o que la gente quiere cambiar el modelo. No, nadie quiere cambiar ningún modelo, por lo menos no es mi intención que se cambie ningún modelo de producción capitalista que hay en el país. Pero por amor de Dios, tiene que haber un espacio para que los productores, por un lado, vivan decorosamente después de generar esa producción nacional, y para que los consumidores también tengan capacidad y las posibilidades de conseguir alimentos nutritivos en el mercado nacional. Las políticas tienen que estar claras, o sea, las políticas de desarrollo del sector, las políticas de defensa del medio ambiente, las políticas incluso de cómo la capacidad del productor de llegar al mercado, la política incluso de formación profesional, eso tiene que estar definido y tiene que estar articulado. Yo entiendo que hay un sector del gobierno, conjuntamente con muchos productores, han trabajado un documento que se llama PADE, que es Políticas Agrícolas de Desarrollo, que se va a presentar prontamente. La tesis de nosotros es que si hay una política pública establecida para el desarrollo del sector, tiene que haber más claridad frente a cómo se desarrolla el sector, que si no hay ninguna política y cada uno hace lo que se está haciendo hasta ahora, que es todos contra todos, y a los pequeños productores y a los medianos productores no los protege nadie, ¿no? Usted vio la lucha que tuvieron los productores para desaparecer a UPSA, que se le consideraba una autopista de las importaciones. Pero todavía los productores no están del todo satisfechos con el nuevo organismo que surgió de ahí, que es el APA. Entonces, nos falta claridad, y esa claridad la dan las políticas públicas, discutidas en la asamblea, con la presencia de los productores, de los consumidores, para garantizar que aquí haya producción nacional de calidad y le llegue al consumidor a un precio justo, pero los productores también reciban un precio justo y razonable para que ellos continúen haciendo su vida productiva. Fíjese, usted sabe por qué aquí se perdió la capacidad de autoproducción, de autoconsumo, de producción de autoconsumo en arroz, porque se empezó a permitir que se trajera arroz de afuera, incluso en los periodos en que aquí se hacía la cosecha. Claro, y si usted permite que traigan arroz en el periodo que se está cosechando, y los señores del molino compran arroz y lo guardan en su almacén, después no tienen dónde guardar o dónde recibir el arroz de los productores nacionales. Y frente a esa situación, muchos productores fueron abandonando ese rubro. Y llegó un momento de nosotros que era un país que producía para el autoconsumo lo suficiente, perdimos entonces esa posibilidad y siguieron trayendo arroz de afuera. Entonces, la realidad es que el sector productivo de Panamá en el ámbito agropecuario siempre ha sido la cenicienta, y nosotros esperamos que eso realmente cambie a partir de la aprobación de este grupo de leyes que nosotros creemos que son necesarias. No, yo no participé en cierre de calle, pero bueno, si estaban peleando por rebajar lo que es el producto, estaríamos bien, estaría de acuerdo, porque de verdad que tenemos una vida demasiado dura, no hay trabajo, no hay nada, estamos a dónde vamos a llegar nosotros, hacia dónde vamos. Bueno, yo opino que si las personas no se hubiesen unido no hubiéramos logrado nada. Es la verdad. Pero todo hay que hacerlo como pensando en el futuro de nuestro país. Si venimos de una pandemia, encima huelgas,
Lo que yo sí he notado, la escasez de arroz en los supermercados. ¿Quién está sufriendo? Nosotros los pueblos. Nadie está sufriendo, nosotros. Tú también tienes que pagar. ¿Oíste? Para el tiempo de la pandemia se afectó, pero vendíamos más. Vendíamos más. Ahora sí, con esta protesta, eso sí, fue un acabose. Esto tuvo mal. Por la pandemia no se vendía más. Con todo y pandemia la gente compraba. ¿Ves? Porque recuerda que era el cierre, era el viernes. Quiere decir que la gente aprovecha el sábado, la gente aprovechaba, venía a comprar los viernes y nosotros vendíamos. ¿Cómo podemos, digamos, conciliar ese modelo, ese sistema que tenemos actualmente, productor, intermediario, vendedor, para que pues, el pueblo pueda entender este sistema que nosotros manejamos? Sí, Zenia, evidentemente es uno de los mayores beneficiarios en la cadena de la ruta del productor al consumidor. Evidentemente es así porque si tú ves lo que le pagan al productor y lo que paga el consumidor, hay una diferencia abismal en muchísimos casos. Claro que el comerciante intermediario es importante porque es verdad que no todos los productores, y mucho menos si no están organizados, tienen capacidad de llevar su producto a la mesa del consumidor y ahí necesita alguien que lo lleve. Pero de alguna manera alguien tiene que intervenir allí porque el problema sustancial que yo veo aquí es que con el concepto y la idea del libre mercado, pareciera que se puede dar libertad a esos individuos para que hagan e incorporen cualquier precio al producto y no puede ser. Alguien tiene que decirle, no compañero, usted tiene la facultad de vender al producto a un precio razonable, a un precio que no implique una explotación por un lado al productor y una especie de esquilmamiento al consumidor. Porque yo lo que digo es que casi siempre el consumidor que no sabe bien cómo funciona esto le termina responsabilizando al productor por el precio que paga. Y el productor es el menos beneficiario a veces con los precios que se pagan. Si uno hiciera un recorrido por varios productos, tú te darías cuenta que el productor ignora a veces, en la mayoría de las veces, el precio final al consumidor. Solo lo sabe cuando él tiene algún nivel de participación, cuando él logra él mismo llevar su producto y se entera. Pero cuando tiene un intermediario que hace un recorrido relativamente largo entre el productor y el consumidor, el productor casi nunca sabe cuál es el precio que paga el consumidor. Y cuando se entera se da cuenta de lo abismal que es. Entonces, ¿el comerciante es necesario, el intermediario? Sí lo es, cómo no. Nosotros tenemos un sistema que no permite todavía que los productos lleguen a la mesa del consumidor sin una intermediación. El problema no es ese. El problema es que hay que tener un cierto nivel de compromiso con el desarrollo del sector agropecuario, porque se paga mal y poco, y se vende caro y poco también al consumidor, y esos recursos entonces no se están utilizando para desarrollar el sector agropecuario, sino se está beneficiando a unas personas o a un grupo o a una estructura que es necesaria, pero que no se le puede dejar con tanta libertad, porque termina perjudicando tanto a una parte del eslabón como al otro, al productor y al consumidor. Profesor, aunque se hable muy mal de la política y de los políticos, aunque definitivamente las personas tengan un mal concepto, ¿no? Definitivo que es necesario para crecer como país, ¿no? Pero también hay otras profesiones que son necesarias. Es necesario capacitar, tener talento humano que pueda desarrollar el país y en este caso que estamos hablando del sector agro, ¿no? Y por eso la Universidad de Panamá juega un papel fundamental, un papel importante. ¿Cuáles son esas profesiones que es necesario que se capaciten, que se creen, que continúen pues formándose a estos profesionales para integrar todo ese recurso humano que se requiere para que el sector agro avance? Yo puedo parecer sospechoso cuando hablo de esto, pero yo creo que hay estudios internacionales incluso que indican que la profesión más importante para el futuro de la humanidad son las ciencias agropecuarias. Es decir, la primera cosa que cualquier sociedad debe resolver es el problema de su alimentación. Cualquier sociedad en cualquier parte del mundo
lo primero que debe resolver es el problema de la alimentación. Después que usted alimente a la gente, usted le puede pedir cualquier otra exigencia, pero previo a eso no. Un país con hambre no resuelve nada, gente con hambre no aporta nada. Entonces, nosotros creemos que el esfuerzo que está haciendo la Universidad de Panamá a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es la única facultad de Ciencias Agropecuarias del país, merece un mayor respaldo, merece, o sea, ahora nosotros estamos en trámite de comprar una nueva finca para reemplazar la que se nos quitó prácticamente, que se le dio un dinero a la universidad, pero la universidad no estaba interesada en vender, y el gobierno de la época de Martinelli decidió ampliar el aeropuerto. Total, que le cedió después al ICSE una parcela de eso, y otra está casi que abandonada allí. Y apenas una parcela pequeña la usó el aeropuerto. Y nosotros todavía no hemos recuperado nuestra estación experimental. Ahora estamos haciendo un esfuerzo con el gobierno, que nosotros esperamos que en el próximo Consejo de Gabinete se apruebe la compra excepcional de una finca para el desarrollo de la materia de investigación agropecuaria. Esa es la primera profesión que yo creo que requiere un país, la de producción de alimentos. O sea, los profesionales tienen que estar a la altura. Entonces, esta facultad también tiene que estar a la altura. Cuando hablamos de tecnología, en el caso de los productores, también tenemos que hablar de tecnología y ciencia en el caso de la ciencia agropecuaria. En verdad, lo que se avecina es tecnología pura en el sector agropecuario, lo que ya hay en muchos países, los drones, la agricultura en ambiente controlado, la agricultura periurbana, ¿se da cuenta? La agricultura de precisión, es decir, esos son conceptos novedosos que los profesionales nuevos tienen que ir abordando y para eso se requiere un apoyo. Entonces, esta es una estructura gubernamental. Esa es la primera facultad del Estado panameño de ciencia agropecuaria. Entonces nosotros pensamos que el Estado debe preocuparse y el gobierno debe preocuparse por avalar y por apoyar el desarrollo de eso. Nosotros tenemos ahora mismo 6 carreras en el área de las ciencias agrarias. La ingeniería forestal, que estamos por reabrirla, la ingeniería agroforestería, que la estamos dictando en algunos centros regionales, empezando por Darién, que fue donde se inició, la agricultura en cultivo, la ingeniería en cultivos tropicales, la ingeniería en zootecnia, la agricultura en agro, negocios y desarrollo agropecuario, y la agricultura la ingeniería en cuencas y ambiente. Todo ese conglomerado de carreras forma el cuerpo académico de la actividad en el sector agropecuario, el sector productivo del país. Entonces, eso requiere un apoyo. Y nosotros creemos que estamos aportando profesionales de buena calidad, pero podríamos hacerlo mejor si nosotros contáramos con los avales necesarios de parte de la nación panameña. Y a veces yo siento que nosotros nos descuidamos en las cosas que son necesarias para nosotros porque creemos que es un problema de los que lo desarrollan. En verdad, la ciencia agropecuaria es una actividad intelectual y académica que está muy cerca de los procesos productivos que el país necesita. Entonces, en esas circunstancias no estamos tan alejados del desarrollo nacional. O sea, la educación en términos generales aquí requiere un impulso, honestamente. Esa es otra cosa que es un tema que sinceramente nos tiene con mucho dolor de cabeza, la suerte de que ha corrido la educación nacional. Pero en ese sentido nosotros tenemos que velar ahora mismo por la educación a nivel superior y en este caso la educación superior a nivel universitario. Y requerimos que el Estado se preocupe por nosotros. Nosotros sentimos que dentro de poco se va a utilizar la compra de ese centro de estudios y nosotros podremos, con un presupuesto adecuado, incorporar más tecnología para que formemos ingenieros agrónomos a lo largo y ancho del país que contribuyan al desarrollo nacional. Esa es nuestra expectativa. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial. La Universidad de Panamá siempre tiene que tener una postura clara con respecto a estos temas sociales y pues es importante que usted, como decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, haya estado con nosotros para darnos sus impresiones al respecto. Agradecemos también a ustedes que nos han acompañado en este programa especial y continuaremos dando una visión académica y clara al respecto de esta implosión social en Panamá. Nos vemos en la próxima.